Ok, habíamos estado hablando de la extensión del plan de Dios, ¿verdad? Y cómo algunas de estas definiciones. Ahora vamos a ver la intensidad del plan de Dios, cómo es que Dios interviene, ¿ok? Así que vamos a ver cómo Dios interviene, cómo es que Dios controla, ¿verdad? ese plan. ¿Okay? Y hay distintas maneras, ¿verdad?, en que Dios puede intervenir. Así que primero tenemos que a veces Dios interviene en una forma directa, ¿okay? Directa y activa. ¿Okay? Entonces aquí hay dos maneras en que eso puede pasar. Hay una donde donde básicamente Dios va en contra de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Así que podemos decir que es una intervención milagrosa, supernatural, ¿verdad? Donde las leyes naturales se sobreponen, ¿verdad? Así que supernatural no es antinatural, ¿verdad? No es que él va en contra de las leyes de la naturaleza, sino que él se sobrepone sobre las leyes de la naturaleza, ¿okay? Así que estos son su voluntad se sobrepone sobre las leyes normales. Se sobrepone sobre las leyes normales. Así que esa es una forma, ¿verdad? Tenemos los milagros de la Biblia, el nacimiento de Jesucristo, la creación, muchas de esas cosas. Ahora, hay otra manera donde Dios obra directamente, donde Dios entra y obra en una forma, podemos decir, una forma microscópica. Entonces lo que pasa ahí es que Dios puede intervenir de una forma microscópica y imperceptible, pero entonces esto se amplifica. Y ahí tenemos muchas cosas, por ejemplo la teoría del caos. No sé si esto está escrito correctamente. ¿Está escrito correctamente? No. Con K sería en español. Sí. En vez de CH sería K en español. Está en español. Y en inglés, yo creo. Es en inglés casi. Creo que está en inglés, ¿verdad? Sí. Caos. No, tampoco, creo que es con C. Es con C, caos. C-O-A, exacto. Caos, ¿ok? La teoría del caos, ¿verdad? Donde cuando estaban tratando de predecir los huracanes, ¿verdad? Ellos querían tratar de ser, ellos pensaban si podían ser, ¿verdad? Mientras más información tuvieran, más podíamos predecir el clima, al punto donde quizás, ¿verdad? Podíamos decir, bueno, de aquí a 10 años va a pasar un huracán en tal fecha, ¿verdad? Por Puerto Rico nos podemos preparar. Pero lo que se dieron cuenta, ellos estaban corriendo una simulación de unas nubes o de algo en el clima, y entonces tenían que apagar la computadora, hacer un mantenimiento, y entonces cogieron todos los valores y los escribieron, ¿verdad? Y entonces apagaron la computadora, la volvieron a prender, pusieron todos esos valores dentro de la computadora. Entonces lo que hicieron fue que no empezaron donde estaban, sino que dieron un poquito para atrás en la corrida y empezaron, ¿verdad?, un poquito antes, ¿verdad?, más o menos un día antes en esa simulación. Entonces la pusieron a correr y lo que se dieron es que ese día de overlap no corrió igual. Y ellos dijeron, ¿cómo va a ser? Y pusimos exactamente los mismos valores. Bueno, lo que ellos se dieron cuenta es que los valores que estaba displaying, ¿verdad?, la computadora no eran los valores completos, porque había un dígito que el último dígito parece que no estaba apareciendo. Y ese último dígito, ¿verdad?, tienen como 10 dígitos, pero ese último dígito, esa diferencia fue suficiente, y ya un día o dos después las corridas no se parecían absolutamente en nada.
Entonces se llama el efecto de mariposa, la idea de que ¿verdad? Una mariposa que decide levantarse, ¿verdad? Eso crea unos efectos donde, ¿verdad? Hace una diferencia en el futuro. El punto de que puede ser que, ¿verdad? 10 años más tarde un huracán pase por Puerto Rico en vez de por Santo Domingo, o por Nueva Orleans en vez de por Miami, ¿verdad? Y eso lo vemos también en cuanto a las personas, ¿ves? O sea, son factores bien pequeños que deciden si nace un niño, nace una niña, ¿verdad? ¿Qué genes recibe el niño, ¿verdad? Ese niño, que puede ser que una persona sea completamente distinta. Son factores bien pequeños, ¿verdad? Gradines de temperatura, eso hay unos líquidos, unos fluidos, la cantidad de azúcar, o sea, hay muchas cosas, ¿verdad? A nivel básicamente microscópico molecular, donde, ¿verdad? Dios puede intervenir en una forma directa, pero bien imperceptible, y hacer una diferencia bien grande, ¿ves? O sea, es básicamente ¿verdad? Una célula que hizo la diferencia entre si Hitler nacía o no nacía. No sé, que sí, un movimiento, un poquito de movimiento a la derecha a la izquierda mueve. Un poquito de derecha a la izquierda hubiera sido, ¿verdad? Otro esperma que entró ahí, hubiera nacido mujer, ¿verdad? No hubiera hecho todas las cosas que no hubiera pasado eso. O sea, Claro. que a ese nivel Dios puede estar controlando y Él puede predecir, ¿verdad? Cómo todas esas cosas pasan. Y esa es microscópicamente. Que es microscópica, ¿ves? Y está en la cuestión natural y también en la cuestión de las personas, de quién va a nacer y quién no va a nacer. Y lo mismo, ¿verdad? Yo estoy seguro que, ¿verdad? Unas pocas neuronas que empiecen a disparar en nuestro cerebro pueden hacer que uno cambie, ¿verdad? En vez de decidir que uno va a comer en Burger King, uno va a comer en McDonald's. Sí. Y eso puede hacer toda la diferencia en la historia, ¿ves? Uno no sabe cómo eso puede cambiar la historia. Cositas bien pequeñas. Entonces, así que esas son intervenciones directas de Dios, donde, y no tanto la segunda, ¿verdad? Pero estas primeras de básicamente donde Dios está interviniendo en cosas que son físicas, ¿ves? Como eso del efecto de mariposa y de determinar qué personas van a nacer, ¿verdad? Ahora, a veces Dios actúa en una forma indirecta pero activa, ¿okay? Así que esta es una forma directa y activa, ¿okay? Pero entonces también hay una forma que es indirecta pero todavía es activa. Es directa porque él ¿verdad? Puede mover estas cositas y causar que esto pase, unas cuantas moléculas para aquí y para allá, y eso tiene su propia, ¿verdad? Consecuencia. Como quiera está haciéndolo a través, en cierto sentido no es completamente directo, ¿verdad? Porque es a través de su creación. Pero esta es más indirecta en el sentido de que ese mismo efecto, lo que estaba diciendo, que él puede entonces activar algunas neuronas o hacer algunas cosas donde entonces él puede mover a personas a querer hacer algunas cosas, ¿ves? Así que es una manera que y eso lo vemos algunas veces en la Biblia. El ejemplo más claro es el deseo de David de mover el arca y de construir el templo, porque ¿verdad? Uno dice, bueno, Dios, ¿verdad? Y Dios le dijo a David, yo nunca pedí que tú hicieras el templo. Pero el templo, ¿verdad? No podemos decir, David cometió un error, ¿verdad? Y deseó algo malo y Dios entonces condescendió y permitió que eso pasara. Bueno, yo creo que eso era parte del plan de Dios, ¿verdad? Porque habla mucho, tiene una parte tan importante en la Biblia, y yo creo que era parte del plan de Dios, pero Dios no lo hizo directamente, dijo, vamos, ¿verdad? Le dijo un profeta, ve y dile que hagan el templo, sino que Dios movió en el corazón de David, ¿verdad? Para querer hacer algo bueno, ¿verdad? Y permitir que él voluntariamente participara en el plan de Dios, ¿verdad? Y de la misma forma nosotros también, Dios nos mueve a hacer
participar en el plan de Dios, ¿verdad? Dios no tiene que hablarlos en una forma directa para movernos a hacer algo. Es más, yo diría que el pensar que Dios hoy en día está, ¿verdad?, interviniendo de una forma directa y activa a este nivel es bien peligroso, porque a veces uno se encuentra con gente que ¿verdad?, que dice, Dios me dijo que te dijera a ti Sí, que tú me tienes que hacer dijo esta cosa. ¿Ves? Profeta, eso que están los... Eso es bien peligroso. Me he encontrado con gente así y es bien difícil uno bregar con ellos. Es una gran opresión. Hay montones. Entonces, yo tuve una gente aquí en la iglesia que... ¿tiene algunos que creen en...? Sí, no, y entonces llegó un punto donde yo simplemente no podía hacer lo que él me dijo y se fueron. Se ofendieron, yo que estoy en pecado. Ese es un mensaje directamente del Espíritu Santo, yo lo desobedecí. Porque ellos le dieron el mensaje a usted diciendo de que usted debía hacer ese cambio. Ellos me dieron unas instrucciones directas que básicamente envolvían cosas de valor, o sea, envolvió una pérdida económica para mí. No que ellos se beneficiaran, pero básicamente yo tenía que aceptar una pérdida económica que no era justa ni era necesaria. Y cuando yo decidí no hacerlo, yo no había ninguna razón, pues ellos dijeron que ese mensaje venía directamente del Espíritu Santo y yo estaba en desobediencia al Espíritu Santo y ellos se fueron de la iglesia. ¿Y cómo lo podían aprobar que era del Espíritu Santo? Porque él decía que sí. Porque cosas pasaban, él sentía cosas y entonces lo hacía y cosas pasaban, pero también era una persona bien inteligente, ¿verdad? Porque uno pueda decir, algo va a pasar, pero no quiere decir necesariamente que vaya a pasar, pero, o sea, yo no, o sea, eso pone a uno en una situación bien difícil porque obviamente uno no quiere desobedecer a Dios, ¿ves? Claro. Pero yo tampoco sé si Dios de verdad está hablando a él, ¿ves? Quizás es que está loco. Porque muchas veces O sea, Dios se lo dice a uno, pero no... Exacto, y yo oré mucho sobre eso y yo llegué a ¿verdad? Consideré lo que él dijo y llegué en mi mente a una decisión de cómo hacerlo y Pero mantener usted un buen conoce bien a testimonio. esa persona, que es una persona fiel y es Una persona que yo no había conocido por mucho tiempo y una persona que que está bien dedicada, pero Eso no sé. el problema es que hay alguna gente que a veces uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Todos tenemos esa es la cosa, o sea, cuando uno quiere hacer el bien, siempre hay una mezcla de cosas buenas y de cosas malas, y las personas tienen una mezcla distinta de cosas buenas y cosas malas. Sí, claro. Pero el problema que tienen algunas personas es que pueden hacer el bien a tal nivel de que piensan que han llegado a un nivel de perfección que es Sí. mayor que quizás lo que ellos piensan. Y eso puede ser bien peligroso. O sea, uno hacer cosas buenas, pero pensar que uno es mucho mejor de lo que de verdad es más peligroso que uno aceptar sus limitaciones. Y eso yo lo vi, por ejemplo, en la escuela de medicina. Yo estaba estudiando oftalmología, la persona con más complicaciones que tuvo, y el estudiante que más desastre creó, fue el mejor cirujano. Porque él era bueno, pero él pensaba que era mucho más bueno de lo que era, y se tiraba a hacer cosas que no podía. Y entonces las dañaba y creaba problemas. Mientras que yo pensaba que yo era muy bueno, quizás era mejor de lo que yo pensaba, y me pude librar de que yo hacía cosas que eran donde yo sabía que yo las podía hacer. Sí, que estaban limitadas su manera. Exacto, y todavía, ¿verdad? Esa es mi filosofía. Yo sé que puedo hacer ciertas cosas y me tiro a hacer esas cosas. Pero hay gente que piensa que son mucho mejor de lo que son, se tiran a hacer cosas sin poder y entonces pueden crear, ¿verdad?, muchos desastres. Entonces ese es el problema, ¿verdad?, que tienen algunas personas. Pero anyway, la cosa es que ¿verdad?, yo nunca, ¿verdad?, he podido decir que Dios me ha dicho haz esto, ¿ves? Pero sí, a veces yo siento ciertos deseos. Entonces hay dos versículos, ¿verdad?, que podemos usar, que son versículos importantes, que Dios obra su plan en esa forma. Uno es Salmo 37:4. Salmo 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O en inglés dice los deseos de tu corazón. Claro, ¿Okay? Y entonces, eso quiere decir que si nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo con lo que estaba diciendo ese versículo, ¿verdad?, que
que era no queriendo salvar nuestra vida, sino queriendo que era buscar el reino, buscar el, se me olvidó lo que decía. Estar envuelto en la causa de Jesucristo y el Evangelio, ¿ves? Pues ese deseo de salvar nuestra vida, Dios lo va a cumplir. De la misma forma, ¿verdad? Si nosotros nos deleitamos en Jehová, pues entonces los deseos de nuestro corazón van a ser buenos. Y entonces Dios nos va a conceder esos deseos porque vamos a tener deseos de hacer cosas buenas. En 1 Timoteo 3, 1 al 2, porque esto es otra cosa, yo estaba en una universidad y muchas veces comparaban cómo es que Dios los llamó a ser pastor. ¿Ves? Y siempre daba alguna experiencia de cómo Dios los llamó a ser pastor. Y yo nunca sentía que Dios me llamó a mí a ser pastor. ¿Qué el número? ¿Timoteo qué? 1 Timoteo 3, 1 al 2. 3, del 1 al 2. Y yo nunca sentí que Dios me dijo, tú tienes que ser pastor. Pero yo tenía ese deseo. ¿Ves? Entonces yo miro en la Biblia y cuando está hablando del obispo y de los ancianos, ¿qué es lo que dice? Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así que el fundamento de cómo uno entra al obispado, al ministerio, es tener un anhelo y un deseo. Y usted iba bastante, porque yo me acuerdo que usted estaba a predicar allá, donde estaba Charlie Mick. Sí, no, Ese tiempo que usted lleva. Entonces, sí, desde que yo vine a Puerto Rico, yo estuve en la iglesia de Berea, yo de escuela dominical, nosotros dimos estas clases antes, esta es la segunda vez que yo las doy. Estuve en la radio. En la radio. ¿Cuánto tiempo lleva? En Camuy. Yo llegué aquí hace 15 años. Sí, 15 años, pero ¿cuánto lleva haciendo el pastorado? Es que yo vine para estar envuelto en la iglesia. Pues O sea, mi deseo era buscar un misionero que estaba empezando la iglesia, trabajar con él, porque la idea del misionero es que él va fundando iglesia. Yo no necesariamente quería fundar una iglesia, quería trabajar con un misionero, entonces tomar la iglesia, ¿verdad?, cuando él fuera a fundar otra. Claro. Y esto de que usted estaba corriendo para presidente, el gobernador, ¿qué pasó? Bueno, no necesariamente son cosas que están en conflicto. No, claro que no. Yo no veo eso en ningún conflicto. Lo que veo es que lo que usted está diciendo, si usted me preguntara a mí, ¿quién te llamó a ti a ser pastor? O sea, si alguien me dice a mí, ¿y tú qué eres? Porque yo voy a predicar a otro sitio. Y estuve de pastor con Charlie y todo eso. Y entonces estuve en varias iglesias y a mí tampoco nadie me llamó. Pero sí tuve un llamado una vez, que estaba yo en una iglesia y me llamaron, que me dijeron, vete a estudiar si quieres ser un buen... Eso sí yo lo oí. Bueno, porque a veces o sea, yo lo que encuentro es que cuando uno está buscando también la voluntad de Dios, entonces le vienen ideas a la mente. Claro, eso yo lo veo. O sea, y le vienen versículos a la mente, y uno empieza a pensar distintas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, nos teníamos unos asuntos familiares que estaban pasando y lloré mucho y dije, ok, pues a mí me parece, ¿verdad?, viendo distintas opciones que esto es lo que debo hacer, ¿verdad?, el punto medio, y gracias a Dios parece que eso fue lo correcto y hasta ahora ha dado fruto. Pues, pero son cosas que vienen, ¿verdad?, a medida que uno está orando, está estudiando la Biblia, que le vienen estas, ¿verdad?, o sea, que Dios como que nos da la confianza de cuál de esas opciones es la correcta. Claro. ¿Ves? Basado en nuestros deseos y basado en lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Entiendo. Y entonces, pues, a veces es simplemente que uno ve una necesidad. Por ejemplo, eso de la política, yo decía, bueno, hay unas cosas que hay que cambiar aquí en Puerto Rico, y lo que yo estaba haciendo inicialmente era que yo iba, yo escribí un libro y entonces yo empecé a ir a los distintos desayunos de los políticos. Entonces yo le daba el libro.
Pero me di cuenta que la gente, o sea, si se meten a la política, pues ellos quieren hacer sus propias cosas, tienen sus propias ideas. Interés. Menos que uno le dé dinero o le traiga votos, a ellos no les importa. Así que yo dije, bueno, lo que hay que hacer es quitarle votos. Claro. Y no tirarse, ¿verdad? Y aunque uno no vaya a ganar, pero para que respeten a uno y respeten las ideas de uno, uno tiene que quitarle votos a ellos. Claro. ¿Ves? Y uno tirarse, ¿verdad? Y es algo que todavía estoy pensando, quizás en las próximas elecciones, Yo creo que sería bueno. hacer algo. Pero Sería bueno. yo lo que estoy pensando es quizás empezar un partido. ¿Y por qué un partido necesita tener 100, necesita tener 50.000 firmas? Pero un candidato a la gobernación también. Y un partido tiene 2 años, mientras el candidato a la gobernación tiene 2 meses. El partido te dan hasta $3 millones. Exacto, y entonces puedes correr un montón de candidatos también. Entonces, ¿por qué no podía? Digo, ¿le resta tiempo a su trabajo? Bueno, sí, pero eso no importa. Lo estoy pensando. Porque yo creo que los cristianos, ¿verdad? Debemos definitivamente... Yo creo en eso. Yo creo que el cristiano porque puede hacer mejor trabajo. Y yo creo que si todos estos políticos fueran cristianos, no estuvieran haciendo esto que están haciendo. No, exacto. Y la cosa es que o sea, yo creo que la lección que nosotros aprendemos de Josué, Dios le dijo que fuera y matara a todos los cananeos, los liquidara a todo el mundo, Claro. sacara completamente. Y nosotros tenemos, ¿verdad? Los cananeos en el mundo. Y todas esas ideas mundanas y todas esas cosas, nosotros suponemos que las saquemos y completamente cristianicemos nuestra sociedad, ¿verdad? Claro. Y eso es algo que yo creo que nosotros no estamos... Sí, y No yo estamos haciendo. creo que no ha venido una persona que tenga los pantalones para hacerlo. O la idea, O la idea. que lo haya pensado, cómo Sí, claro. hacerlo Bueno, y... la idea, pero yo creo que mayormente la gente no se atreven con... La mayoría de gente que yo he visto, si son cristianos, porque Carter, ¿se acuerda Carter? Ujú, ujú. Él era un hombre cristiano y él llegó a ser presidente de los Estados Unidos, pero hasta ahí llegó. Porque no tenía una filosofía cristiana. Una persona cristiana, pero su filosofía no era cristiana. Ah, eso es. ¿Ves? Y ese ahí fue el problema. Sí, claro, entiendo. Ok, entonces la tercera manera es una forma indirecta y pasiva. Indirecta. ¿Ok? Así. Y aquí es donde Dios permite que el pecado ocurra. ¿Ok? Ok. Así que el pecado es una fuerza, ¿verdad?, que está pasando. Y entonces, como cualquier fuerza, Dios la puede usar, pero la usa no interviniendo, ¿ves? Dejando de intervenir, ¿ves? Y entonces, así es como entonces Él controla, puede usar el pecado. Y eso es una de las cosas grandes de la Biblia, ¿verdad? De que Dios usa el pecado, ¿ves? Lo usa en nuestras vidas. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Pedro, ¿verdad? Él dijo, dijo también el Señor: Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tú no faltes, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro tenía que ver lo que estaba dentro de él, ¿verdad? Él no sabía lo que había dentro de él. Y él tuvo que ver lo que había dentro de él. Él quería morir por Cristo y eventualmente lo hizo. Él eventualmente fue crucificado boca abajo. Una de las historias más tremendas, ¿verdad? Y esto me impactó grandemente cuando yo era joven. Estaba leyendo otra vez del Génesis, uno piensa, ¿verdad?, que el Génesis es como la Biblia vieja, como que es historias de escuela dominical, Sí, claro. y cosas así, pero esas historias, ¿verdad? Yo estaba oyendo un filósofo, un psicólogo que se llama Jordan Peterson, que él no está muy claro si es cristiano, si él aún cree en Dios, pero él dice: yo vivo como si Dios existiera. Pero él lo que dice es que estas historias, ¿verdad?, han tenido un impacto grande porque cristalizan en nuestra mente, ¿verdad?, patrones de conducta, que son los patrones de conducta que nosotros debemos emular, ¿ves? Que la razón que la Biblia ha perdurado es porque es bien efectivo en promover
patrones de conductas efectivas en las personas, ¿ves? Claro. Entonces él iba psicológicamente haciendo el análisis de todas estas historias en la Biblia de un punto de vista psicológico. Entonces esta historia, ¿verdad? En Génesis, uno de los pináculos, ¿verdad? Del Antiguo Testamento y de la historia y es increíble porque se parece tanto y tanto a la historia de Jesucristo, que fue miles y miles de años después. Donde aquí vemos, ¿verdad? Que Dios usa el pecado de los hermanos para salvarlos, ¿ves? Y si esos hermanos no hubieran cometido esos pecados tan grandes, quizás hubieran muerto. Y se hubieran muerto toda la familia. Wow. ¿Ves? Es como... Entonces, el Génesis termina, el pasaje termina, ¿verdad? Porque yo antes leía, pero... Y entonces hay unas cosas, ¿verdad? Predicar eso es algo increíble, que hay tanto ahí. Entonces, ¿verdad? Vemos los hermanos que vendieron a José, y después José pasó por muchas cosas. Un pecado José se atroz, beneficia. un pecado... Sí, lo iba a matar y después entonces, o sea, entonces como van a su padre y le dicen, ¿verdad? Y le inventan esta historia. Y una gente esa horrible, mentira ahí, o sea, entonces dejan ese viejito que... exacto, y le quitan, ¿verdad? Su hijo de su vejez y todas esas Sí. cosas, ¿verdad? Entonces este pobre muchacho que lo iban a matar y después entonces deciden, ¿para qué matarlo? Mejor le sacamos chavo. Y lo vendieron, ¿verdad? Como después Judas vendió a Jesucristo. Claro, lo vendieron, pero pues este tipo salió como rey. Lo que no Después entiendo terminó es por qué como rey. ¿ves? pasó todo Pasó todo eso, ¿verdad? Igual que Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? José estuvo en prisión, como es casi como la muerte, y después es como que si resucitara. fue juzgado con aquella señora que quería... Exacto. Entonces, al final de todo eso, está Génesis 50:20 que dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y la cosa es que eso es la historia de la cruz, ¿verdad? Donde el mundo, ¿verdad? Y Satanás pensaban mal contra Jesucristo, ¿verdad? Y contra Dios. Claro. Pero Dios encaminó todo eso para bien, para salvar a mucha de la misma gente, ¿verdad? Que fueron partícipes en la crucifixión de Jesucristo. ¿Ves? Así que vemos aquí como, ¿verdad? A través de toda la Biblia ¿cómo se llama? Este tema, este theme, ¿verdad? Va corriendo de que Dios también puede usar el pecado, ¿ves? Para tomar parte de su plan. Eso lo vemos, la próxima vamos a hablar un poco acerca del Sí. problema del mal, por qué es que existe mal en el mundo. ¿Verdad? Lo que tenemos que darnos cuenta es que eso es una parte de la creación. Entonces, también tenemos el ejemplo de Job. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás, Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, era un perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás, Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene, el trabajo de sus manos. Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Salió Satanás delante de él. Y aquí lo que es interesante es que Dios, ¿verdad? Permitió que el pecado ocurriera, pero aquí entonces Dios también le trajo la atención a Satanás. Dijo, Sí, mira, que no le tocó. mira este siervo mío. Que ¿verdad? él le dijo, mira este siervo mío, qué bueno se está portando. Sí, Dándole... exacto. ¿Usted cree que si echaron una apuesta entre el Supremo con este ángel caído, y se echaron una apuesta, ¿sabe? Que ahora mismo, como yo le digo a usted viene un día y me dice, ¿usted no ha visto el auto este que compré, ¿sabe? No, ¿viste el edificio que compré para tener una iglesia ahí? ¿Te gusta? Y, usted me está induciendo a... Exacto, como que lo está retando. Entonces lo que vemos aquí es que Dios básicamente usó a Satanás, y Satanás, siendo el enemigo grande, se dejó usar. O sea, cuando la gente se opone a Dios, lo que se hace es que permiten que Dios entonces los use.
en un sentido, o sea, que no es de beneficio para ellos, pero no hay forma, perdón, de ellos esquivar ser parte de ese plan de Dios. Claro. ¿Verdad? Aún en su oposición, Dios lo usa. En su ¿cómo se llama? En su celo por Dios también Dios lo usa. Así que por eso que yo creo que dice que no que está frío ni caliente. Si estás frío, Dios te va a usar. Claro. En el sentido negativo. Y si estás caliente, Dios te va a usar también. Pero si estás tibio, pues entonces Dios va a asegurarte que va a hacer algo para que o estés caliente o estés tibio. Para que entonces de algo sirvas en el plan de Dios. En el plan de Dios. De alguna manera, uno tiene estas dos opciones, pero hay una en el medio que Él te va a sacar y ponerte en el frío o en el caliente para que tú sirvas de alguna manera. Exacto. Así que vamos a concluir un poquito acerca de eso. Entonces nos queda 15 minutitos, si me permiten. ¿Estamos bien? ¿Tienen preguntas o tienen...? Sí. Bueno, y quiero que siga interesante para todos, ¿verdad? Estamos, Ok, entonces, la cosa es que la manera que Dios incorpora las acciones de sus agentes morales en su plan es muy distinta dependiendo si las acciones son buenas o son malos. La manera que cuando una persona hace cosas buenas, o sea que la interacción entre la voluntad de Dios y la voluntad humana no es siempre la misma. Entonces cuando una persona, un agente moral, ¿verdad? Nosotros, hacemos algo bueno, no es algo de nuestra voluntad activa, sino que es un rendimiento de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Nosotros nos rendimos, nos dejamos conquistar por Dios, pero entonces al contrario, entonces Dios ahí es activo. Así que cuando las cosas son buenas, el ser humano es pasivo, él deja de resistir, y Dios es activo. ¿Okay? Así que esa está la idea de la elección. En la elección, el ser humano se rinde, ¿verdad? No hace la decisión, él simplemente deja de decidir. Mientras que Dios entonces decide. ¿Ve? Así que él conquista la voluntad humana. Pero en las acciones malas, en este caso podemos decir, ¿verdad? En cuanto a la salvación, es la reprobación, ¿verdad? El rechazo del ser humano a la salvación. Esos son resultados de donde el ser humano toma el papel activo y Dios simplemente deja que él haga lo que quiera hacer, ¿verdad? Así que todo el mal es resultado de el ser humano hacer cosas malas y Dios, o sea, el ser humano hacer decisión de hacer cosas malas y Dios decidir permitírselo. ¿Ve? Mientras el bien es lo opuesto. ¿Ve? Tienen esas dos cosas. Okay. Algunas preguntas hasta ahora en cuanto a esta... Cuando te dice en el bien, en esa del bien, ¿nos puede explicar otra vez de nuevo? Ya yo sé que usted me explicó esa, pero en el bien... Okay. Así que vamos a ver la relación entre las voluntades en dos situaciones. Una es en cuando hay algo bueno. Y cuando hay algo bueno, el ser humano es pasivo, ¿okay? Se rinde y Dios es activo. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo de la elección. ¿Okay? Ahora, cuando son cosas malas, tenemos el ejemplo aquí de la reprobación. Porque
hay unos puntos de vista, por ejemplo, el calvinismo, Ajá. el hipercalvinismo, y es bastante común. Creen en la doble predestinación, Sí. ¿ves? Y entonces creen que la reprobación también es una acción activa de Dios, ¿ves? Todo es el resultado de la voluntad de Dios, pero Dios ejerce su voluntad en distintas formas, Exacto. ¿ves? Y sus deseos también lo ejercen en distintas formas. Hay un deseo pasivo y un deseo activo de Dios. Por ejemplo, Dios no quiere que ninguno se pierda, pero ese deseo es un nivel distinto al deseo que hace que escoja algunos para que no se pierdan. Entonces, cuando son cosas malas, reprobación, entonces el ser humano es activo o toma la iniciativa, ¿verdad? O sea que aquí Dios es el que es activo, toma la iniciativa. Pero entonces Dios es pasivo. Ok, ya yo lo ¿Ok? entiendo. Dios entonces simplemente decide dejar que eso ocurra. ¿Ve? Y lo que está Dios haciendo está permitiendo que el ser humano ejerza su voluntad. Claro. ¿Ve? Y Dios no está siendo injusto, no está haciendo nada malo en permitir que el mal ocurra. Sí, lo deja que él lo haga. Que lo... Exacto. Porque Eso es en la mala. En la buena es Dios que... la buena, Dios toma el crédito como quiera. ¿Ve? Porque el ser humano tiene una parte, pero una parte pasiva, ¿ve? De rendirse a Dios. ¿Ve? Ahora está la pregunta de que cuando Dios toma esto activo, si esto es obligatorio, ¿verdad? Porque entonces está la idea de la gracia irresistible, si esta gracia es irresistible o si se puede resistir y a qué Ese nivel era ocurre ese es eso. segundo el arminianista, ¿no? Los calvinistas que es la gracia irresistible. Ok, ven 10 minutitos para ahora vamos a cubrir otro tema. Okay. Voy a apagar y prender el de esto otra vez porque creo que si tenemos videos más cortitos, más fácil de seguir.